Los supervivientes de diferentes, estos fueron próstata y otros que además si le agregamos la fragilidad del paciente, muchos de estos pacientes que tienen, cuando nos vamos haciendo ancianos, hay cierto factor protector que tengan Alzheimer este grupo de pacientes. Sin embargo, la fragilidad es per se un factor que además tiene un mayor deterioro de lo que es los efectos cognitivos a la edad. La que sigue, por favor. Muy bien. Empezamos a manejar en lo que es efectos cognitivos, lo que es la senescencia celular, que es metabólicamente activa la célula neurológica, pero esta no se replica, ya que se ve afectada la vía del P53 en este grupo de pacientes. Tenemos que valorar el dominio de la memoria, la región que se ve afectada y el impacto en la función que este grupo de pacientes va a tener. Tenemos diferentes funciones que se deben de valorar y esta es otra escala que se aplica al grupo de pacientes. Este es un estudio que se hizo en pacientes antes de recibir el tratamiento y al término del tratamiento y se vio que existía un deterioro en este grupo de pacientes. Esto fueron en particular en pacientes que eran supervivientes de cáncer de mama y próstata. La que sigue. La radioterapia también modifica factores en el paciente anciano, esto lo tenemos que tomar en cuenta, la edad modifica estos factores que son dependientes del paciente y dependientes del tumor. Sabemos que los tumores se van a comportar de manera muy diferente en pacientes jóvenes que en pacientes adultos, la mortalidad asociada a la radioterapia también se va a ver incrementada, ya que muchos de nuestros pacientes van a tener una pobre reserva funcional y muchos van a tener incluso la radioterapia como necesidades paliativas más no de tratamiento. La que sigue. Terapia de soporte. Sabemos que muchos de nuestros pacientes van a tener náusea, esto lo tenemos que tomar en cuenta. La mayoría de los ancianos tienen un riesgo bajo, sin embargo, dependiendo del tipo de quimioterapia vamos a requerir los antieméticos. La náusea y el vómito en los ancianos va de la mano con deshidratación, cambios en la presión arterial, hipotimias, estos pacientes van a tener traumatismos cráneoencefálicos, afección renal y alteraciones cardíacas, dependiendo del medicamento, muchos incluso pueden alargar el QT y las combinaciones. Tenemos los diferentes riesgos, el alto, el moderado y el bajo y algunos medicamentos o combinaciones vamos a tener un mínimo. Las combinaciones que existen y el riesgo de tener la náusea. La que sigue, por favor. Los factores de riesgo, las consideraciones que tenemos que tener en la edad de soporte. Muchos de nuestros pacientes ancianos van a requerir un soporte para las fracturas. Los riesgos se incrementan mientras más grandes nos seamos, si somos mujeres, si además fumamos, tenemos una historia de alguna fractura mayor de 50 años, nuestro riesgo de tener una nueva fractura se va a incrementar. Si tenemos algún familiar que tuvo el antecedente de fractura de cadera, también se incrementa el riesgo. Cuando tenemos pacientes ancianos, están sarcopénicos, el índice de masa corporal es bajo y esto también incrementa el riesgo porque no tienen este factor protector muscular. El alcohol, los esteroides y enfermedades que además asociadas como la artritis y la deficiencia de vitamina nos va a incrementar el riesgo. ¿La que sigue? Muy bien, acá tenemos otro factor importante que tenemos que tomar en cuenta en nuestros pacientes ancianos, que es la depresión y esto es algo que no valoramos. Ya me oigo como geriatra, me escucho hablar y digo, soy una geriatra, ¿no? O sea, pero la realidad es que esto es algo que poco a poco tenemos que estar incluyendo en nuestro grupo de pacientes. La depresión tiene una alta prevalencia en nuestros pacientes y más en los pacientes con cáncer y se asocia con una pobre adherencia al tratamiento. Tenemos que también descartar que estos pacientes tengan disfunción tiroidea, la polifarmacia, la sinergia de estos medicamentos muchas veces pueden condicionar que estos pacientes no escuchen, no se muevan, estén con mareo. La disminución visual y auditiva también deprime a estos pacientes. Los pacientes requieren ir al dentista para que les ponga una dentadura, para que puedan lentes, para que puedan ver o incluso aparatos auditivos para que puedan mejorar su función auditiva, hay que hacerlo. El aislamiento social también los deprime y la dependencia funcional también. Existen factores para identificar si el paciente está deprimido que pueden ser agudos y crónicos. Los agudos son la ideación suicida, la impulsividad, el insomnio. O si el paciente es organizado, si es un paciente que se va y se va a tirar de un cuarto piso, la pérdida reciente, si el paciente es viudo o tuvo una pérdida reciente de la pareja, si tuvo una recurrencia o tuvo una falla al tratamiento del cáncer, esto deprime a los pacientes.
Los crónicos, pues el aislamiento social, la falta de dinero es algo que los pacientes cuando ya se acabaron y no tienen con qué pagar su tratamiento también. Las enfermedades crónicas, el dolor crónico es un factor importante de depresión y el antecedente de afección cerebral. La que sigue, por favor, nos vamos a ir más rápido. Ok, esta es una nueva clasificación, el BLOD del 2008 en los pacientes ancianos ya determinó que conforme nos vamos haciendo mayores, el porcentaje de anemia, ya que los niveles de hemoglobina son más bajos. Entonces, menores, aquí mayores de 65 años, el hemoglobina, el nivel es 13 para hombres y 12 para mujeres. Entonces, conforme nos vamos haciendo viejos, la incidencia de anemia se va a ir incrementando. Y esto es algo que, dentro de lo encontrado, es algo normal en este grupo de pacientes. La que sigue. Anemicáncer, pues esto puede estar atribuido a la quimio, a la radio, falta de respuestas, a las enfermedades de base, si tienen alguna afección o infiltración a la médula ósea, deficiencias nutricionales o el hemólisis. La que sigue. Las causas, me voy a ir un poquito más rápido, la que sigue. La prevalencia, tenemos que la anemia relacionada a la quimioterapia la vamos a encontrar hasta un 62% y no relacionada hasta un 38%. La que sigue. Dentro de las enfermedades hematológicas y los tumores sólidos podemos encontrar que muchas de nuestras enfermedades debutan ya con anemia y muchos de nuestros pacientes van a tener, pero dentro del grupo global de anemia por pacientes con enfermedades oncológicas, la mayoría de nuestros pacientes la van a tener y en el grupo de tumores sólidos la van a desarrollar en algún momento. 53% la van a tener dentro de las hematológicas al inicio y dentro de los tumores sólidos el 36%. Muchos se van a desarrollar la anemia en los primeros 6 meses y otros secundarios al tratamiento 36 en el grupo de los tumores sólidos y 47 en las enfermedades hematológicas. Inicio medio de hemoglobina al iniciar el tratamiento fue 8.8 en las enfermedades hematológicas y en los tumores sólidos del 9.6. ¿La que sigue? La calidad de vida es un punto importante y esto es algo que hay que recalcar en los pacientes. Me quedan 2 minutos. La anemia impacta de manera negativa la supervivencia y acentúa la fatiga de los pacientes con cáncer. Es por ello que las transfusiones están indicadas en este grupo de pacientes, no los contraindica. No ofrecerle una transfusión a los pacientes ancianos, esto es una terapia de soporte, se les debe de dar, no se les debe de contraindicar. La anemia en las neoplasias hematológicas es casi el doble de las encontradas en los tumores sólidos y se asocia con disminución de la supervivencia. ¿La que sigue? La anemia está relacionada con la fatiga y el cáncer. Esto en los pacientes que tienen cáncer está incrementada. ¿Me das la que sigue? La calidad de vida y los niveles de hemoglobina, sabemos que mientras mayores sean los niveles de hemoglobina, la calidad de vida, estas son las escalas que se utilizaron, la calidad de vida de los pacientes, mientras mayor la hemoglobina, mejor la calidad de vida, el paciente puede desarrollar sus actividades de la vida diaria sin ningún problema. ¿La que sigue? Correlación entre la hemoglobina, nuevamente lo mismo, mientras mayor hemoglobina, mejor calidad de vida del grupo de pacientes. ¿La que sigue? Y como conclusiones, sabemos que los pacientes con cáncer, pues mientras más grandes nos seamos, el riesgo de tener cáncer es mayor. Escalas de fragilidad se deben de realizar para una mejor selección de pacientes. Nosotros necesitamos ir seleccionando cada vez mejor quiénes son pacientes que deberían de recibir solo esteroides, que deberían de recibir solo algún anticuerpo, quiénes son candidatos a recibir quimioterapia con antracíclico, quiénes son los que deberíamos de quitarle los antracíclicos. No siempre lo mejor y más intenso es mejor. Esto lo tenemos que ir cada vez entendiendo y la terapia de soporte se debe utilizar siempre en todos los pacientes ancianos. ¿La que sigue? Eso sería todo. Muchas gracias. Y como las preguntas, si tenemos tiempo, las vamos a dejar al principio. Yo creo que todos venimos muy habladores el día de hoy. Tengo el gusto de presentar a la doctora María de los Ángeles del Campo Martínez. La doctora Ángeles es médico hematólogo pediatra, adscrita al Servicio de Hematología del Centro Médico Nacional La Raza, cuenta con más de 20 años de experiencia clínica. Ella se especializa en trasplantes de células progenitoras hematopoyéticas y su área de interés comprende las leucemias agudas en población infantil. Ella pues tiene ya muchísimas publicaciones en el área de interés y nos va a venir a hablar de ¿se puede prevenir la lisis tumoral? Muchas gracias, doctora. Buenas tardes, le quiero dar las gracias a la mesa directiva de AME por la invitación y a ustedes por asistir. Y bueno, a mí me tocó un tema que pudiera ser muy básico y de hecho voy a tratar algunos puntos que sí es importante mencionarlos para poder llevar una secuencia.
La siguiente, por favor. Es que no. Y también, bueno, les traigo para presentar la experiencia de un trabajo de investigación que se realizó en el Instituto Nacional de Pediatría. Y bueno, por supuesto que el síndrome de lisis tumoral es algo que se puede prevenir y que tenemos que realizar debido a que está dentro de las urgencias hemato-oncológicas. Y como recordamos que es una urgencia, pues es una patología que tiene una evolución lenta, que no necesariamente va a ser mortal, pero que se debe de atender dentro de las primeras 6 horas de su evolución. En el caso de la síndrome de lisis tumoral, si nosotros no la atendemos, la mortalidad puede llegar a ser hasta del 15%. Como les decía, voy a tocar algunos puntos que son muy básicos, desde la definición para poder llevar una secuencia. Y bueno, sabemos que el síndrome de lisis tumoral es un desorden metabólico que es consecuencia de la destrucción rápida de células tumorales y que va a condicionar una liberación de todos estos productos a la circulación. Se conoce como el síndrome de las 4X, hiperuricemia, hipercalemia, hiperfosfatemia, y puede ocurrir o no la hipocalcemia. Y bueno, el primer caso fue descrito en 1929 en el caso de un paciente con leucemia crónica. Posteriormente, en la década de los 60 se estableció su naturaleza, cuál era la naturaleza del daño renal, y en la década de los 70 se mencionó la utilidad en esta patología del allopurinol, y en 1977 se realizó la primera descripción clínico-patológica y también se determinó que el allopurinol no excluía que estos pacientes, a pesar de su uso, tuvieran el daño renal. En cuanto a la incidencia, vamos a ver que va a depender de varios factores.